Conocer cuáles son las distintas manifestaciones de la sexualidad en una época y un lugar determinado nos aporta mucha información sobre creencias, costumbres y lo que el poder, ya sea el del Estado o el de la Iglesia, considera correcto o incorrecto, ortodoxo o heterodoxo. Pues de la sexualidad en la Europa de la Edad Moderna vamos a hablar a continuación con Juan Sánchez Belén, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Juan, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días y muchas gracias. Bueno, ¿cómo abordáis los historiadores un estudio sobre la sexualidad de otra época? ¿Cuáles son vuestras fuentes? Me parece un tema complicado, la verdad. Bueno, pues existen bastantes fuentes documentales para abordar la sexualidad en la época moderna. Por ejemplo, en España sobre todo, pero también en Italia y en la Europa católica, los procesos inquisitoriales pues, permiten determinar determinadas actitudes sexuales, de actividades sexuales, sobre todo aquellas que son condenables por la Iglesia porque se pueden considerar o bien que son vicios o bien que son degeneraciones, pues, por ejemplo, el bestialismo, ese tipo de prácticas. Pero, por ejemplo, hay también procesos, por ejemplo, de sacerdotes que requiebran a las mujeres o a los adolescentes en el confesionario. Y entonces esa documentación también es muy interesante porque refleja cómo los sacerdotes también a través del confesionario pueden conseguir manipular a la gente y llevarlas a unas prácticas sexuales o bien con mujeres o bien con hombres. Es decir, que hay mucha información, hay muchas fuentes. Y luego también están las fuentes literarias, por ejemplo. La Celestina es todo un mundo de la vida sexual. Y además son dos jóvenes que mantienen relaciones sexuales a través de los cauces que no están permitidos por la Iglesia. Por ejemplo, no es una relación matrimonial. Y está ahí, está metida la prostitución, está metida la mujer que media para conseguir los favores. Es decir, que las fuentes literarias también aportan mucha información importante. Bueno, y en el caso de la Edad Moderna en Europa, las investigaciones, ¿qué temas, qué aspectos han tratado? En general, se abordan prácticamente todos los temas posibles de la sexualidad, porque lo que no se puede obviar es que la sexualidad es algo intrínseco al ser humano y, por lo tanto, a través de las emociones, a través de la vida del individuo, las relaciones sexuales están presentes en todo. Entonces, ¿qué se analiza? Pues se analiza prácticamente todo, porque todo era condenable o no condenable. Es decir, se analizan las relaciones dentro del matrimonio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, las relaciones homosexuales, las relaciones lésbicas, menos porque el lesbianismo no es una cosa que preocupara demasiado a la Iglesia católica ni a la Iglesia protestante. Sí preocupa la homosexualidad masculina, pero no la femenina. ¿Y por qué motivo? Pues porque la mujer es un rango inferior al hombre. Y por lo tanto, como en la época se considera que el hombre es el que da la semilla para la procreación y la mujer es un agente pasivo, entonces da lo mismo que la mujer tenga o no tenga unas relaciones sexuales entre ellas porque no altera el fin último de la sexualidad en la época, que es la procreación. Porque digamos que esa sería una de las diferencias fundamentales en esta época entre la sexualidad dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Sí, para los tratadistas religiosos de la época y también para el Estado, en definitiva, católicos y protestantes, porque Lutero y Calvino también lo establecen como la Iglesia católica, la función fundamental de la sexualidad está dirigida a la procreación. Por lo tanto, esa es la finalidad. Y entonces la procreación verdadera, legítima, válida en la época, porque en ella está en juego muchísimas cosas, como son la transmisión de las herencias, de las sucesiones, está dentro del matrimonio. Ahora, la cuestión que habría que plantearse es, ¿la Iglesia permite que esas relaciones sexuales dentro del matrimonio sean unas relaciones sexuales de placer o no? Esa es la otra vertiente interesante que se plantea. Y entonces aquí nos damos cuenta que realmente a la Iglesia católica, a las iglesias protestantes, les importa muy poco el placer del ser humano. Es decir, lo que pretenden es la procreación. Y hay unas citas muy graciosas
Por ejemplo, Calvino decía que el sexo dentro del matrimonio debía practicarse con moderación, sin revolcarse con excesiva lascivia. Eso es una cosa muy importante. Para los católicos es más, es decir, lo ideal sería la castidad, incluso dentro del matrimonio. Es decir, tener relaciones solamente para procrear. En el momento en que la mujer quedase embarazada, entonces tendría que estar en un proceso de castidad porque el fin ya se había cumplido. Y además porque se consideraba que la mucha práctica sexual dentro del matrimonio lo que hacía era debilitar el semen y por lo tanto las posibilidades de procreación eran menores. Decía Huarte de San Juan que lo importante es que la simiente esté cocida y bien sazonada. ¿Y eso qué quería decir? Pues eso, que el pozo del semen tenía que estar bien madurado para poder... Y si había mucha práctica sexual, pues entonces el semen como que se debilitaba su fuerza y había menos posibilidades de procreación. Con lo cual, me imagino que todas las prácticas que no fueran dirigidas a la procreación, la Iglesia las reprobaba, véase la masturbación, la prostitución, la homosexualidad. Sí, claro, y ahora hablaremos un poco más, pero también determinadas posturas, es decir, ahora conocemos el Kama Sutra, en la época no se conocía el Kama Sutra en el mundo, pero había algunas prácticas, que son muchas de las que se practican ahora. Había 4 posiciones, la de pie, la de estar sentados de cara a cara y desde la espalda. Y entonces se establecían una casuística. La de pie no es muy buena porque realmente la procreación es difícil, porque el semen no llega hacia el final. La de sentados es una posición también complicada. La separación no hace que el semen pueda llegar bien. La mejor era la de cara a cara. Y luego estaba la de espaldas, y ahí tenían sus dudas las autoridades, los religiosos, etcétera, porque decían, no es la más adecuada, pero no se puede condenar porque los animales lo hacen, etc. Y de hecho la postura de espaldas era una práctica mucho más habitual de lo que podemos pensar. Y te voy a poner un ejemplo muy gracioso. En un proceso inquisitorial se ha detenido a 2 homosexuales y entonces el activo explica que él no era consciente de estar pecado, de hacer una práctica sexual con un homosexual, con un hombre, porque él siempre lo había hecho por detrás y por lo tanto él lo seguía haciendo por detrás con esta persona y pensaba que era una mujer. Es decir, es una justificación un poco absurda, pero sí demuestra que era una práctica más habitual de lo que hoy podemos imaginarnos. Al margen de estas 4 posiciones, pues evidentemente la masturbación era algo frecuente, tanto en el hombre con la mujer, la prostitución, que estaba perfectamente... En la prostitución es muy divertido, es decir, los luteranos condenan la prostitución, no están tan a favor de la prostitución. Los católicos, la Iglesia Católica está más a favor de la prostitución. ¿Y por qué motivo? Pues porque de alguna manera elimina las posibilidades de realizarse relaciones sexuales fuera del matrimonio. Lo que condenan es la relación sexual sin el matrimonio, pero consideran que el hombre necesita y entonces, por lo tanto, la prostitución está ahí para garantizar que no se altera, es decir, que el hombre no acosa a una mujer casada, que el hombre no procede a una violación contra una menor, etcétera, etcétera. Y que no se altera la estructura social. Para los luteranos era más condenable. Sobre todo se condenaba más a la mujer, porque era como la incitadora de la prostitución, era la Jezabel típica. Entonces era más condenable en el mundo protestante que en el mundo católico. Bueno, Juan, por todo lo que estás contando, veo que en esta época los individuos tenían muy poca libertad con respecto a su sexualidad, con respecto a las prácticas sexuales que podían llevar a cabo, ¿no? Sí, porque evidentemente si la Iglesia católica y protestante te dice cuáles son los cauces por donde tienes que canalizar tu sexualidad, el Estado en determinadas circunstancias también te establece que hay prácticas sexuales, por ejemplo, la homosexualidad está condenado, entonces las posibilidades del individuo, su sexualidad no la vive libremente. Esto no significa realmente que no la viva. Es decir, porque toda represión siempre conlleva personas que responden contra la represión y que hacen de su capa un sayo. Pero, evidentemente, no existe, el hombre no es libre. Pero a medida que va evolucionando los siglos modernos, del XVI al XVIII, en el XVIII
hay todo un proceso de renovación. Se sostiene la defensa de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión y de la libertad sexual. Y aquí es donde, por ejemplo, empiezan a surgir textos muy interesantes defendiendo que el hombre y la mujer, el cuerpo del hombre y la mujer es suyo propio. Y por lo tanto puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Y por lo tanto su sexualidad es propia, personal, intransferible y no puede ser condenada ni conducida por nadie. Y eso es un elemento muy importante. Se ve, por ejemplo, en la obra de Sade, hay una frase, en La filósofa en el tocador se dice: vuestro cuerpo es vuestro y solo vuestro. Sois la única persona en el mundo con derecho a obtener placer de él y a permitir que alguien obtenga placer del mismo. Aprovechar los mejores años de nuestra vida. Es decir, eso marca la inflexión total. Es decir, a finales del 18, las trabas ideológicas, las trabas religiosas, las trabas del Estado son prácticamente barrenadas por esa ola de modernidad que está surgiendo, y el cuerpo y la sexualidad empieza a tener la importancia que debería tener, tanto en las relaciones heterosexuales como en las relaciones homosexuales. Y además, porque en las relaciones homosexuales ya no se considera, empieza a considerarse que no es un vicio, no es un pecado. Es decir, es algo consustancial. Quiero recordar una cita de una mujer británica, Anne Lister, que a principios del siglo XIX, que le dice a su amante femenina lo siguiente: mi conducta y sentimientos son absolutamente naturales para mí, puesto que no son aprendidos, no son ficticios, sino instintivos. Esto es una cosa, algo verdaderamente importante, que viene a decir que su sexualidad es suya, es decir, que no viene condicionada ni por el vicio ni por el, sino que le sale de sí misma, es decir, que es algo natural consigo mismo. Y este planteamiento de que la homosexualidad es algo natural es algo muy importante en el siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que en la actualidad en muchos sitios no se considera que sea natural, se considera que es un vicio. Por lo tanto, el XVIII marca una inflexión muy importante en la visión de la sexualidad para el futuro, a pesar de que en el siglo XIX, comienzos del XIX, la masturbación sea muy condenable y muy perseguida por determinadas personas, científicos, etcétera, que consideran que es muy peligroso, no solamente para el orden social, sino para la propia salud del individuo. La sexualidad en la Europa moderna. Juan Antonio Sánchez Belén, profesor de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de este tema tan interesante. Muchas gracias a vosotros.